estos espacios que se han ido generando, ¿no? Algunas cuestiones positivas que está bueno poder aprovecharlas, que ha dejado esta pandemia, estas herramientas tecnológicas que permiten que podamos optimizar el tiempo y el espacio y tengamos un ámbito donde poder encontrarnos, compartir algunas reflexiones, generar un ida y vuelta. Es muy importante y es algo que está faltando. Hay una carencia muy fuerte hace tiempo en la Argentina, pero principalmente en el peronismo y dentro de nuestra fuerza, el frente actual, pero también los anteriores, de generar ámbitos de debate, de pensamiento, de discusión, de aporte, y mucho más con este título provocador, en el buen sentido de la palabra, de temas que incomodan. Creo que justamente tuvimos ataduras, algunas justificadas, creo que demasiado extendido en el tiempo, o no hay organización con excusa de orgánica que impida que en algún momento, transcurrido tanto tiempo desde el inicio de un ciclo exitoso que arrancó allá por 2003, tengamos que empezar a plantearnos aquellas cuestiones que han incomodado por el solo hecho de habernos forzado a no plantearlos, a no hablarlos, a no debatirlos, a no discutirlos. Hubo, durante un periodo muy prolongado, una suerte de limitación para poder expresar puntos de diferencia fuertes que pudieran impulsar profundos debates y reacomodamiento en todos los aspectos de la vida pública y política, tanto vinculado con la gestión como en el diseño electoral, como en la estrategia de selección de candidatos, que por supuesto ha afectado el ámbito para poder generar la mayor incorporación posible de propuestas y miradas que enriqueciesen nuestros distintos frentes, más con propuestas que con candidatos. Eso se obvió prácticamente y se fue fortaleciendo en términos de diseño electoral o de metodología electoral, aquello que tanto criticábamos, ¿no? De que los candidatos no deben forjarse en los sets televisivos, ni en los medios de comunicación. Bueno, caímos en nuestra propia trampa, porque cerramos todas las alternativas de competencia de distintos perfiles, que por supuesto también trajo aparejado la imposibilidad de enriquecer nuestras propuestas a partir de la acumulación de miradas diversas. Y además, y ahí entramos de lleno en el título de la charla, hemos construido una fortaleza infranqueable, puertas adentro del conurbano, o lo que hoy llamamos AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires. Digamos, circunscribiendo, limitando nuestra área de selección de candidatos y de diseño electoral a esa geografía, que por supuesto ha generado que nuestros representantes tuvieran una característica muy fuertemente orientada a una experiencia más bien porteña y cada vez más alejado de
lo que el peronismo siempre ha representado como movimiento nacional, que es un frente ampliamente federal, con participación activa de mujeres y hombres de los territorios provinciales, y también una novedad muy fuerte de estos tiempos del siglo XXI, que nosotros la venimos planteando y subrayando del movimiento Arraigo, la necesidad imperiosa de incorporar un actor central. Para nosotros, el más determinante de estos tiempos, de lo que va a ser este siglo XXI, que son los gobiernos locales, los municipios. Y dentro de los municipios, los actores no son exclusivamente intendentes o intendentas. Hay concejales y hay consejeros escolares, consejeras, hay dirigentes partidarios, hay organizaciones sociales, hay organizaciones rurales. No todas las organizaciones rurales pertenecen a la mesa de enlace o a una mirada contraria a la que pregonamos desde el campo popular. Otro de los errores de encerrarnos en esa fortaleza conurbanesca o porteña, de pensar que saliendo de allí te encontrás con el campo. Fuera del AMBA está el campo. ¿Y qué es el campo? La mesa de enlace. Y toda lo que podría ser una agenda vinculada con el interior se limita a la agenda de relacionamiento de nuestro espacio político con sectores concentrados agropecuarios. Olvidando que en el interior de la Argentina existen miles de comunidades con distintas características, con historias culturales muy profundas, con potencialidad productiva extraordinaria, única del mundo, y además con distintos actores que van mucho más allá de un gran terrateniente de algún cultivo que, por ser commodity, tiene precios internacionales, ¿no? En el interior, en las comunidades, en los pueblos, en las localidades, en los municipios del interior, en el 99% de los municipios de la Argentina, hay empleados públicos de la nación, de la provincia, de los municipios, hay comerciantes, hay artesanos, hay actores, hay burgueros, hay clubes sociales y deportivos, hay pymes, hay pequeños emprendimientos agroindustriales o industriales, hay productores de todo tipo. Hay otra vida, como más allá de ese encierro al que nos hemos sometido. Y nosotros pensamos desde el movimiento Arraigo que esa es una de las cuestiones que más daño le han hecho a la Argentina, que más daño estructural le ha hecho a la Argentina en los últimos tiempos, en las últimas décadas, en las últimas largas décadas, porque esto se originó por un proceso natural que tuvo que ver con la industrialización en el siglo XX, pero que no supo la Argentina reconducirlo en un espacio territorial como el nuestro, que es la octava superficie del mundo, pero además con amplias capacidades de convivencia entre los pueblos que la componen, con inmensa capacidad productiva y agregado de valor, con una historia de formación de mujeres y hombres de todas las provincias y de todas las regiones, a partir del impulso espectacular de reconocimiento mundial y regional que el peronismo le ha dado a la educación pública. Es decir, que hay inmensas capacidades para poder aprovechar ese potencial productivo y esa capacidad de agregar valor. Venimos de una Argentina que hace 140 años teníamos redes ferroviarias que llegaban a los picos más altos de la provincia de Córdoba o a los valles calchaquíes, a la quebrada de Humahuaca o a la zona más austral del país. Sí que había una red de conectividad, por supuesto, pensada para un modelo extractivista, pero que estaba en funcionamiento hace 150 años atrás.
Y hoy, por poner el ejemplo del modelo ferroviario, pero podemos imaginar otros también esquemas o modelos similares, como podría ser la conectividad a fibra óptica, las tecnologías, así como la política argentina se ha enfrascado y encerrado en ese ámbito porteñocéntrico, lo mismo ha sucedido con el transporte ferroviario, lo mismo ha sucedido con el acceso a las tecnologías, a una buena conectividad, y en definitiva, lo mismo ha sucedido en acceso a prácticamente todos los derechos. Esa es la razón por la cual la Argentina, lejos de haber generado un modelo geográfico y poblacional de justicia social, equidad, de redistribución, para aprovechar justamente esas capacidades, muy por el contrario, hemos tenido movimientos migratorios permanentes y constantes, irrefrenables y cada vez más profundos, desde el interior hacia los grandes núcleos urbanos. Por estas razones, porque la política, que es la principal responsable de este daño dramático y estructural, se ha ido encerrando también en aquello que le criticamos al mercado, que es pensar un proyecto político en clave mercado electoral. ¿Dónde está el mercado electoral en la Argentina? Bueno, donde existe mayor cantidad de gente que esté en condiciones de votar a la fuerza política que pretendemos representar y que pretendemos llevar al poder para generar las transformaciones. Y terminamos en esa imagen del perro queriendo comerse la cola, queriendo morderse la cola, o en ese círculo vicioso, donde a partir de ese modelo de mercado electoral que vamos a buscar en un circuito ultra cerrado, si lo ponemos en comparación con lo que es la superficie total de la Argentina, estamos hablando de no más del 0,5%, 0,6% de la superficie de la Argentina, donde se vuelcan todos los recursos, todas las políticas públicas, todos los candidatos, toda la estética, las actividades, los actos, los encuentros, prácticamente un país reducido a ese ámbito metropolitano, donde terminamos encerrados en una trampa de la que no se puede salir. Y cada vez se va profundizando más. Entonces, claro, los que vivimos en el interior, como muchos de los que están compartiendo este encuentro, y me refiero puntualmente, y perdonen la autorreferencia, a los que vivimos en San Antonio de Areco, que veo que hay algunos que están acompañando también, nos damos cuenta enseguida que hay una distancia, una lejanía triste y fría, además, entre la agenda de la vida cotidiana de quienes viven en las comunidades donde vivimos, y San Antonio de Areco está a 50 kilómetros del límite del AMBA, a 50 kilómetros. La distancia es una lejanía que, por supuesto, en el mejor de los casos, las comunidades, los pueblos que viven en las comunidades, en el mejor de los casos, están con la ñata contra el vidrio, observando lo que está sucediendo en otro ámbito, en otro espacio que está muy lejos de percibir lo propio, cercano, o que tenga que ver con su vida cotidiana. Porque la agenda pública, estética, electoral, cada vez se encierra más dentro de ese famoso AMBA. Y cuando queremos salir a recorrer, o hacer una actividad de inauguración de obra, o a caminar porque viene una etapa electoral, o porque queremos, o porque empezamos a
a entender muy poquito o a querer entender que algo hay que hacer con el interior, pero sin una vocación profunda de dar un salto federal profundo y hacer un cambio de sentido sustancial en la Argentina de estos tiempos, llevamos enlatado el mismo formato que se utiliza en el esquema ambacéntrico a las comunidades del interior, ¿no? El mismo traje oscuro, las mismas banquetas, funcionarios sentados adelante que obviamente van a aplaudir lo que se dice, un desconocimiento de la problemática real de los hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas que viven ahí, para poder tener un diálogo real entre dirigentes y comunidades, y termina pasando desapercibido y cada vez más, y cada vez más. Entonces, hay que batir el parche muy fuertemente, y esto es lo que nosotros intentamos hacer desde el Movimiento Arraigo, para advertir a nuestros compañeros y compañeras, a nuestros gobiernos y a nuestra fuerza política, que si no hacemos un giro notable, sorprendente, inesperado, respecto a cuál es la agenda que nosotros tenemos que construir, abrazar, y no solamente en términos de relato, sino principalmente en términos estéticos, pero más aún de decisiones políticas que hay que tomar para que ese relato sea, primero, real, que sea cercano y que implique a las comunidades y los pueblos sentirse partes de un proyecto nacional a partir de su localía. Tenemos que modificar y tenemos que destruir ese muro que hemos construido sólido, que nos encierra puertas adentro del conurbano. Por supuesto que es mucho más fácil, cualquiera de nosotros lo hace el ejercicio imaginativo un ratito, es mucho más fácil circunscribirse a trabajar en la superficie del 0,5% de un territorio extenso como el nuestro, que además está en el mismo territorio donde se concentran los palacios de gobierno, federal y central, compartido en un radio de no más de 50 kilómetros, el gobierno federal con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ahí se concentra todo, absolutamente todo, y que además dentro de esa pequeña superficie está prácticamente la población necesaria para ganar una elección nacional. Es muchísimo más fácil, e incluso hasta más barato, ¿no? Focalizar las políticas ahí, porque los dirigentes que somos del interior, y que además son en muchos casos distritos muy dificultosos para el peronismo. Una de las razones principales tiene que ver con esta cada vez más profunda lejanía entre lo que fue el peronismo como movimiento nacional y este partido vecinalista conurbanesco. Pero la realidad indica justamente que esa distancia, esa lejanía que hay, dificulte que los propios dirigentes que optamos por formar parte de un frente nacional, con la columna vertebral en el peronismo, podamos tener las mínimas herramientas necesarias y suficientes como para poder llevar adelante una propuesta que pueda enamorar a nuestras comunidades. No por eso es casualidad que cada vez está más pintado del color contrario al nuestro el mapa del interior de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Y cuando uno termina contando los votos, y quizás en una elección que puede tildarse de heroica o de hazaña, como pudo haber sido el caso de Capitanich en la última, en Chaco, que dio vuelta casi 12 puntos,
uno empieza a contar los votos que le aporta San Antonio de Areco en una victoria para lo local histórica y extraordinaria, pero cuánto le implica en cantidad de votos a la causa nacional, y quizás estamos hablando de 300, 500, en el mejor de los casos, 1.500 votos. Entonces, ¿qué fortaleza pueden tener esas comunidades individualmente hablando a la hora de poder incidir en la construcción de una agenda, en la construcción de una estética o de una metodología de construcción político-electoral, si en el mejor de los casos, luego de gestas heroicas electorales, realmente, y no estoy exagerando, el aporte en cantidad de votos no supera los 1.500 en el mejor de los casos? ¿Cómo uno entra a esa mesa del poder a querer hacer un planteo en similares condiciones? Porque al final dirigentes somos todos. Bueno, aquella desigualdad que venimos pregonando desde el peronismo, nosotros desde el Movimiento Arraigo consideramos que una de las 3 banderas esenciales, la justicia social, tiene su principal traducción, entre otras tantas muy importantes, pero una muy efectiva, muy puntual y muy concreta, es la igualdad entre compatriotas sin importar el lugar donde viven, ni su ubicación geográfica, ni la cantidad de población. Y sin embargo, nuestra propia metodología de construcción, hasta a los propios representantes de nuestros espacios políticos que pertenecen a esos territorios, se les genera una profunda desigualdad en la participación de la agenda, de la discusión política, de la discusión electoral, ni hablar de la gestión. Entonces, realmente, y me consta absolutamente que incomoda, y me parece bien que sea, de algún modo y en el buen sentido de la palabra, una invitación a provocar el debate. Nos hemos encerrado en un modelo político limitado al conurbano. Más allá de que existan programas que vinculen al interior, mesas de reuniones con gobernadores, encuentros con intendentes del interior, es, a nuestro modo de ver, el justificativo para mantener ese statu quo. Entonces, nosotros desde el Movimiento Arraigo entendemos que hoy la Argentina, con su situación coyuntural, a la cual no me quiero referir porque estamos un poco cansados de ultrainformarnos y escuchar a nuestros dirigentes hablar de una única agenda vinculada con cuántos dólares tenemos que generar, cuántas divisas tenemos que lograr que se liquiden, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la inflación y los subsidios que obviamente están concentrados, como prácticamente todo, en el AMBA. Si nosotros pretendemos enamorar con esa agenda, es absolutamente inviable. No tenemos que ir a decir, los que militamos en los territorios del interior, cuando tenemos la boleta en la mano, o cuando abrimos una unidad básica, o cuando vamos a un medio local de comunicación, o cuando queremos ir a caminar los barrios, no tenemos con qué ir a enamorar a nuestros vecinos. Sí, nos pueden decir, hay programas de construcción de viviendas. Sí, son programas enlatados de construcción de viviendas. No hay un programa federal con características regionales y locales vinculadas con el acceso a la tierra y a la vivienda para vivir y para producir. No existe esa política en la agenda nuestra. No existe. No existe en un gobierno peronista, en este momento donde está en fuerte discusión y además con números escandalosos en cuanto a la pobreza, ni hablar de la pobreza de niños y niñas y las limitaciones profundísimas para el acceso a alimentos saludables a precios justos. ¿Cómo es posible que no tengamos un programa como el Procrear de créditos hipotecarios? No estamos hablando de regalar nada, de créditos hipotecarios
con las millones de hectáreas que tiene el Estado Nacional a disposición, ni hablar los estados provinciales, y además la tierra fiscal se puede producir, no es que la que está es la que queda y no podemos volver a generar más tierra fiscal. Nosotros lo hicimos en San Antonio de Areco, gobernamos 8 años y pasamos de un debate en la elección del 2011, en la cual participé por primera vez como candidato, comenzando el ciclo ganador, ya había sido candidato en el 2007 y me tocó perder. En la campaña del 2011, la oposición, que son hoy los de Cambiemos, en aquel momento eran radicales, de Narváez, bueno, y todo lo que se fue reconvirtiendo, pero que en definitiva fue la misma estructura ideológica política, nos decían que no se podían hacer políticas de vivienda en San Antonio de Areco porque no había tierra fiscal. Bueno, nosotros generamos 3.500 soluciones habitacionales en San Antonio de Areco. Uno de los actos que hizo Alberto Fernández en el 2020 fue ir a inaugurar un barrio Procrear de 92 viviendas, el mejor complejo habitacional de la historia de San Antonio de Areco, en calidad, en dimensiones, en comodidades, en infraestructura, en superficie, con cables soterrados, con iluminación LED, con fibra óptica, con agua y cloacas. Es decir, que se puede producir tierra fiscal y se pueden producir políticas habitacionales y créditos hipotecarios para acceder a la tierra para producir alimentos. Y para producir alimentos con promoción de agroecología. Y eso se hace incorporando esta temática en la agenda, que hoy está ausente. Y incorporar el tema en la agenda no es el presidente diciendo una vez en Tucumán que a él le gustaría el traslado de la capital, como si eso fuese la marca federal del Frente de Todos. Como tampoco podría ser que nos quedemos con el argumento de que intentamos una reforma judicial porque hablo de la reforma de la Corte o porque he enviado un par de proyectos al Congreso de la Nación que no salieron. La verdad que me siento un extraño como peronista cuando escucho a quienes nos están conduciendo de algún modo rendirse porque se presentó un proyecto que no alcanzaron los votos para salir y para ir a estado parlamentario. Pero además también me siento un extraño cuando veo que gobernamos otras provincias que en la inmensa mayoría no hay ni siquiera presentados proyectos de reforma judicial. Cuando en la provincia de Buenos Aires, y debe suceder lo mismo, y me consta que sucede lo mismo en muchas provincias de la Argentina, en el 90% de los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires no hay justicia, no hay fiscales, no hay defensores oficiales, hay, en el mejor de los casos, juzgados de paz con competencias absolutamente limitadas, que no tienen nada que ver con la agenda del siglo XXI, mucho menos de perspectiva de género, o de violencia machista, o de violencia institucional, o de derechos de los consumidores. No existe eso, y no está en la agenda. No está en la agenda. Ayer, por primera vez, el gobernador de la provincia de Buenos Aires mencionó en el lanzamiento de su programa 6x6 una batería de medidas que están íntimamente relacionadas con proyectos que nosotros venimos proponiendo, que los dejaron dormir en la legislatura bonaerense, que tiene que ver con la promoción de arraigo. Esto es financiar desde el Estado que cada municipio tenga frigoríficos y plantas de faena, porque eso obviamente hace a la descentralización de la industria cárnica, que también está monopolizada, y el precio logístico hace que aumente el precio. Todos los municipios tendrían que tener frigoríficos, plantas de faena y carnicerías, financiados por el Estado a través de fideicomisos. También tendrían que tener todos parques industriales financiados por el Estado y con los ministerios de producción empujando para que las industrias se radiquen en los municipios, en esos parques industriales para generar empleo. También debería haber un trabajo coordinado con los municipios y las provincias para planes de ordenamiento territorial que reserven zonas de crecimiento poblacional para planes de vivienda, zonas de crecimiento productivo para pequeños y medianos productores, reservados esos espacios a producción agroecológica y que se puedan acceder con créditos hipotecarios, donde se incluyan mercados concentradores de alimentos regionales. Todo eso perfectamente podría ser parte de un programa que se puede ejecutar entre 4 y 8 años.
si hay un programa de inversión pública fenomenal arriba de la mesa, pero que no está orientado a un sentido que querramos darle a la Argentina en estos tiempos. Está orientado a, de algún modo, una planilla donde aparece cuánta cantidad de obras están en ejecución. Y escuchamos, en este momento hay 5.800 obras en ejecución, pero eso no incluye a las comunidades de la Argentina. No se sienten incluidas las comunidades de la Argentina en esto. Ni estamos resolviendo tampoco los problemas estructurales que tiene la Argentina en esto. Hemos perdido los tambos en manos de los monopolios lácteos. San Antonio de Areco, y perdonen que vuelva al mismo ejemplo, pero se replica en cada uno de los municipios del país. San Antonio de Areco hace 20 años tenía 35 tambos. No solamente tenía 35 tambos, se reunieron y crearon una cooperativa láctea. Esa cooperativa láctea, además, se ocupó de ensachetar y de pasteurizar la leche y de ofrecer una marca propia, marca Don Segundo, de leche, de fluido para nuestra comunidad y la región. Hoy no quedó un solo tambo en pie, ni un solo tambo en pie. La cooperativa sigue existiendo, que nuclea a otros tambos de otros municipios, pero el 100% del fluido de esa cooperativa, ¿quién se lo lleva? Por supuesto, con una espada de Damocles en una cláusula donde está absolutamente prohibido proveerle ni siquiera a escuelas agrarias que pretendan hacer un pequeño modelo de producción local. Se lo lleva el monopolio. ¿Y dónde están las medidas que regulan eso? ¿Dónde está la agenda de incentivo a la recuperación de los tambos, que además es recuperación de empleo? ¿No? Recuperación de empleo, recuperación de comercio. ¿Dónde están los programas de recuperación de los comercios locales, de la cultura local? Cuando hablamos de cultura local también son enlatados de grandes conciertos, que está buenísimo para un momento determinado, pero eso no es una política cultural local o regional. Circuitos turísticos que fomenten el empleo. Hoy leía un informe que sacó en una nota Tiempo Argentino, extraordinaria, después se las hago llegar. Se la hago llegar a Leo para que la comparta. De una política que nosotros la pusimos como prioritaria en San Antonio de Areco, que fue la política de recuperación de espacios públicos para fomentar nuevos espacios verdes con plantado y recuperación de árboles nativos, de plantas nativas. Esto, en línea absoluta, en el 2011 no estaba en la agenda tan fuertemente la cuestión climática como está hoy. Pero hoy es tema central. Y la agenda climática no es solamente participar de los foros internacionales, que están buenísimos y es lindísimo viajar para participar. Después se tiene que concretar en planes concretos, ¿no? ¿Cuál es la agenda de participación de los gobiernos locales, que es donde las cosas se implementan? ¿Cuál es el financiamiento de los gobiernos locales, que es donde se implementan políticas climáticas? Este informe, elaborado por una tesina de una mujer en una universidad que ahora no recuerdo cuál de ellas, es una de las universidades públicas, de las últimas creadas, mostraba cómo en distintos territorios del conurbano, en un mismo momento, existía diferencias de temperatura de 20 grados, 40 grados por un lado, 20 grados por el otro, en el mismo lugar, en la misma localidad, y la diferencia estaba basada en que aquellos lugares donde había 20 grados menos de temperatura era donde mayor cantidad de árboles plantados había. Por decir algo que tiene que ver con la calidad de vida. ¿A quién no le va a interesar que el Estado esté promoviendo generar recuperación de espacios públicos, más espacios verdes, recuperación de plantas nativas, y además que eso tenga un impacto en la temperatura de esos momentos terribles que nos tocó vivir en el verano? Y además genera empleo, viveros municipales, esa agenda verde, impacta en los gases de efecto invernadero. Bueno, esa agenda, que fíjense, en 10 segundos, todas las alternativas que tiene, podríamos hablar horas de esta. Nosotros recuperamos 4.000 plantas nativas en 8 años en San Antonio de Areco. Incluso plantamos árboles en las calles, en el mismo asfalto, porque Areco tiene un casco histórico con veredas muy chiquitas donde no hay espacio
para plantar árboles en las veredas, y siguiendo modelos europeos, igual en calles extensas, sin ningún árbol, recuperamos una enorme cantidad de árboles. Bueno, estas políticas que parecen menores, son centrales también para la agenda, porque hacen a la vida cotidiana de la familia, de los chicos, del esparcimiento, de sentirse fresco, de vivir bien. Bueno, ni hablar del acceso a fibra óptica. Se está hablando, lo anunció Alberto Fernández, lo anunció también el gobernador, que vamos a avanzar en la conectividad de las escuelas y de los territorios. Perfecto. Pero Néstor Kirchner nos dejó en el 2015 con Cristina 30.000 kilómetros de fibra óptica federal, de la red federal de fibra óptica. 30.000 kilómetros. 30.000 kilómetros de despliegue. Y hoy, 7 años después, los avances han sido mínimos en cuanto a conectividad de todos los territorios del país. Nosotros tendríamos que tener un programa que sepamos todos, que sea un argumento para ir a militar a los barrios, para ir a los medios locales, donde digamos, en nuestra localidad, en el 2023, vamos a tener cada familia, cada pyme, cada comercio, cada prestador gastronómico, hotelero, conectado a la red federal de fibra óptica, con prestación de servicios por parte de cooperativas locales, que tienen el mismo servicio que los grandes monopolios tecnológicos, aquellos que frenan con amparos el congelamiento de tarifas, 10 veces menos en los precios que las cooperativas locales, que además también genera empleo, genera desarrollo local, genera cooperativismo, las cooperativas las conducen vecinos de nuestras comunidades, que esperar a que venga una de las grandes jugadoras internacionales, que nunca va a pasar, a invertir a comunidades que tienen menos de 30.000 habitantes, porque no es negocio, no es rentable. Entonces eso lo tiene que hacer el Estado. Y ahí entra una discusión profunda del rol del Estado. Pero no una discusión romántica ideológica. Si el Estado no invierte en fibra óptica en San Antonio de Areco, el mercado no lo va a resolver. Si el Estado no invierte en transporte ferroviario, terrestre, de pasajeros en San Antonio de Areco, el mercado no lo va a resolver. Si el Estado no crea universidades nacionales en los territorios del interior para generar arraigo y que los pibes y pibas no se vayan a estudiar a las grandes ciudades, no va a haber una universidad privada a invertir ahí. Las terminales no las van a poner en funcionamiento ni a construir las líneas de transporte. Lo tiene que hacer el Estado, como tampoco el mercado va a cubrir la ruta aérea a aquellos destinos donde no hay turismo, donde no hay enorme movimiento productivo, pero que también es parte de la Argentina, como podría ser, no sé, no quiero decir ninguna para no herir susceptibilidades, pero sabemos que hay rutas turísticas que son muy demandadas y otras donde la gente tiene que ir y volver por trabajo o por familia o por imponer un clima de negocios, que hasta hace muy poquito teníamos un presidente que decía que su hija le preguntaba por qué estábamos financiando una aerolínea de bandera que era deficitaria. Pues esta discusión todavía está en la Argentina, porque no hemos comprendido la importancia de darle un sentido verdaderamente federal. Y el mundo, y con esto voy redondeando, el mundo ya ha resuelto el modelo de cercanía y el modelo local. En los países desarrollados, las campañas más fuertes, las campañas que dirimen discusiones del poder central y nacional, tienen como cuestión prioritaria, basta observar el debate de los candidatos cuando se pone en juego el poder central de esos países desarrollados, cómo incorporan de manera prioritaria en su agenda de discusión el rol de los territorios, de los gobiernos locales, del municipalismo, por una obvia razón. La única manera de implementar políticas públicas es en los territorios, y desde los palacios de Capital Federal es imposible implementar políticas públicas en el territorio. Argentina tiene 2.300 municipios. El 0,4% de los 2.300 municipios tiene más de 1 millón de habitantes. El 0,4. Es decir que el 99,6% de
los municipios de la Argentina, de los 2.300 municipios de la Argentina, tienen menos de 1 millón de habitantes. Ese 0,6% es el que está concentrado en el AMBA. Fuera del AMBA están los restantes 99,5% de municipios del país. ¿A quién estamos hablando del peronismo? ¿A qué porcentaje de comunidades? Con sus características, diversidades, potencialidades, historias culturales. Obviamente que va a seguir sucediendo lo que un compañero del Movimiento Arraigo estudió muy profundamente a través de un trabajo en la Universidad Nacional del Sur, ahí en Bahía Blanca. Hablo de Leandro Nievas, no sé si nos está acompañando, donde a través de un estudio del crecimiento o decrecimiento poblacional de los municipios del interior, demuestra cómo en los últimos 70 años, en la inmensa mayoría, en el mejor de los casos, se amesetó el crecimiento poblacional, pero en muchos casos decreció, se disminuyó la población. No estamos hablando del monte chaqueño, estamos hablando del interior de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, porque ¿a dónde van esos jóvenes, esos hombres y mujeres que en el siglo XXI quieren acceso a las tecnologías, quieren crecer, desarrollarse, laburar, construirse su vivienda, su proyecto familiar o personal, poner su pyme, invertir en una empresa, estudiar, formarse, ser un técnico, tener un oficio, ser un comerciante, poder tener un tratamiento de salud digno, odontológico, oftalmológico, embarazo? ¿Dónde van? Si la provincia de Buenos Aires, así como no tiene presencia judicial en el interior, tampoco tiene presencia en materia de salud. Ahora con la pandemia surgió esta cuestión y tuvo que salir desesperadamente la provincia, y de manera muy contundente lo hizo, junto con el gobierno nacional, a repartir camas de terapia, ecógrafos, respiradores, a los hospitales y a los centros de salud municipales. Y tuvo que poner en funcionamiento en todos los municipios de la provincia vacunatorios provinciales, justamente por la inexistencia de ámbitos propiamente provinciales en el interior que atiendan la salud. Salvo algún caso fortuito de que en algún municipio existe un hospital provincial, pero ese hospital provincial en el interior hace las veces de hospital municipal. Nunca es, o muy pocas veces. Ahora se empezó a diseñar un esquema distinto, pero estamos en el 2021-22 y todavía no está consolidada la presencia en materia de salud de la provincia de Buenos Aires en los municipios del interior, ni en materia judicial. Y por supuesto esto se replica en la Argentina. Entonces, la idea de la redistribución poblacional, de ir hacia una migración inversa, de promover el acceso a derechos, la igualdad, la justicia social, territorial, federal, el arraigo, el crecimiento local, la posibilidad de que además la mejor vida, la buena calidad de vida está también en el interior, ¿no? Y no en grandes conglomerados con la gente cada vez más abultada, con imposibilidad de prestar todos los servicios que esa acumulación territorial permanentemente está exigiendo. Se requiere un cambio de matriz absoluta. Y la Argentina va a transitar una etapa muy dura estos 2 años, pero de crecimiento económico, donde tenemos que discutir quién se va a quedar con esa riqueza que se va a generar en la Argentina a partir de la enorme capacidad que tenemos para producir alimentos, energía y minerales. Está la discusión del desacoplamiento de los precios para la exportación y para el mercado interno. ¿Eso qué significa? ¿Quién se queda con la ganancia? Y eso no va a ser un periodo de 2 años, va a ser un periodo de por lo menos 2 o 3 décadas de posibilidades enormes de crecimiento para la Argentina, que podamos financiar los proyectos estructurales de infraestructura que la Argentina necesita para verdaderamente ponerse en un jugador central en la región, en el contexto geopolítico, pero también para brindarle igualdad de oportunidades a todos los argentinos y a todas las argentinas, y a partir de ahí aprovechando mucho más la capacidad productiva que tenemos. ¿Está en juego esa opción? ¿O está en juego que vuelva a ocurrir lo que vivimos en el 2015? Y ya, si eso vuelve a suceder,
que por cuestiones de encierro, de endogamia, de conurbanización, de obviar la agenda del interior, pongamos en riesgo la conducción de la Argentina, peleando a ver qué momento del 2003 hasta hoy fue mejor o peor, o quién lo llevó mejor o peor, o qué rol tuvo cada uno, en vez de estar pensando en construir una nueva etapa para el peronismo en la Argentina, que nos permita conducir una etapa de crecimiento que seguramente va a ser formidable para nuestro país. Y además, de algún modo, brindar lo que ya sabemos que va a ser un acuerdo con el fondo, y no que vengan a modificarlo para empeorar las condiciones internacionales de la Argentina frente al fondo y frente al mundo. Ni hablar lo que eso puede llegar a significar en términos de persecución política, de proscripción del peronismo. No va a ser lo mismo que fue entre 2015 y 2019, que pudimos volver en 4 años al gobierno. No va a ser igual en esta oportunidad. Y tenemos que comprender que para poder ofrecer una nueva, un nuevo liderazgo que pueda cabalgar esa montura para las próximas 2, 3, 4 décadas de la Argentina, nosotros debemos enamorar a nuestro electorado e incluirlo. Y debemos enamorar al electorado de 30, 50, 100, 1000, 1500 o 1,5 millones o 5 millones de habitantes, no importa cuál sea. No importa cuál sea el aporte de cantidad de votos que cada una de esas comunidades haga. No importa que tengamos que redistribuir el poder y no sea uno solo el que esté firmando los cheques para que el intendente del norte de Jujuy se tome un avión para pedirle financiamiento al ministro de Obras Públicas para el cordón cuneta de su barrio. En un país federal esto es impensado. Somos el país del mundo de menor transferencia de recursos desde el poder central a los territorios, y somos un país federal. Entonces, esta es la invitación que nosotros hacemos, porque eso es lo que va a generar una redistribución poblacional, una mejor calidad de vida, una apuesta a la agenda climática, al desarrollo verdadero, a la generación de empleo en serio. Porque si no, cuando vemos los anuncios de dónde se radican las grandes empresas que van a crear miles de puestos de trabajo, también siempre están encerrados dentro de esa geografía. En rara ocasión, esas grandes inversiones se replican permanentemente y a diario en los territorios del interior, que es donde más necesitamos, para que los jóvenes puedan apostar y quedarse. Y ahí ir generando el círculo virtuoso. Escuelas técnicas, escuelas agrarias, producción local de alimentos, agroecología, mercados regionales concentradores, parques industriales, acceso a la tierra y a la vivienda, acceso a internet, recuperación de espacios públicos, plantas nativas, mejor calidad de vida. Esta agenda enamora. Y es mucho más amplia que la discusión ideológica que nos encierra siempre en la grieta. Es mucho más amplia. Y ahí sí podemos ir a buscar aquellos sectores que nos han dado la espalda justamente por nuestro encierro. Nosotros también necesitamos ampliar nuestra base electoral. Y la base electoral se amplía, sí, con encuestadoras, con el aparato que sacan los intendentes de conurbano, pero no alcanza. Ya en el 2015 perdimos la elección por depender exclusivamente de eso. ¿Alguien pensó que podíamos perder 3 de febrero o Lanús? Hoy son municipios prácticamente imposibles de recuperar para nosotros. ¿Cuánto falta para que pase lo mismo con otros de esos municipios intocables? ¿Podemos hacer depender un proyecto nacional de lo que suceda exclusivamente en la tercera sección electoral? No, es demencial. Es la fragmentación de la Argentina. Y el peronismo es un movimiento nacional y americano. Estamos muy lejos de lo que verdaderamente es nuestro espíritu popular y peronista. Bueno, espero no haberlos aburrido ni cansado. Quedo a disposición por algunos minutos de preguntas si quieren. Y bueno, Leo, te lo dejo en tus manos o a los organizadores. Bueno, Paco, muchas gracias por tu intervención. Muchos conceptos vertidos, muchos conceptos analizados, muchos subtemas dentro de lo que planteamos como el eje de la charla, y la verdad que da para mucho más y apasiona también tomar cada uno de estos temas. La necesidad de las políticas federales que mencionaste, la necesidad de fortalecer los gobiernos locales, y son, como decimos, una instancia tal vez de gobierno del siglo XXI en su esplendor, digo, ¿no? Hoy justamente meto esto porque justo viene hacia el tema. Hoy estuve en una reunión del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, porque se está tratando de construir un índice de democracia para medir la democracia participativa, algo muy incipiente.
pero año a año miles de gobiernos locales implementan el presupuesto participativo en el mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces esto te da la pauta de cómo va creciendo esta instancia de gobierno que es lo local, lo territorial. Así que bueno, yo no me quiero meter, quiero que ustedes, si tienen alguna reflexión, alguna pregunta para Paco, que también se tienen que ir, creo que tenés que dar algunas entrevistas en un medio radial. Así que vamos a dejarlo, que tiene que difundir esto, que está interesante. Y bueno, si alguien, a ver, hay alguien anotado ahí en el chat. Excelente, Paco, Alejo. No sé, Martín, si querías vos, me habías dicho algo. No, bueno, está el micrófono abierto, compañeros, ¿eh? Compañero, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, muy buena la intervención. Yo le quiero hacer una pregunta a Paco. Yo vivo en el conurbano, vivo en el municipio de Ituzaingó. Comparto los principios que Paco desarrolló en toda su extensión, pero se me ocurre hacer esta pregunta. Si él asocia, y lo pregunto con humildad porque como soy de acá del conurbano, desconozco absolutamente la situación en lo que ustedes llaman al interior de la provincia de Buenos Aires, pero si él vincula tan fuertemente el problema de una agenda excesivamente centralizada en los temas de origen nacional, que nos aleja o no nos permite enamorarnos a los habitantes del interior de la provincia de Buenos Aires, y eso, lo que me llama la atención, lo vincula con el resultado electoral, ¿qué es lo que hace Cambiemos, que creo que también carece de lo mismo, que inclusive durante su gestión de 4 años a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires, también no tuvo esa agenda que tiene que ver con el desarrollo local, la equidad, el crecimiento, y sin embargo aún hoy el resultado electoral es favorable? Excelente, el planteo excelente. Primero, quiero aprovechar para aclarar, por supuesto, porque muchas veces nos lo hemos planteado entre nosotros, puede parecer que hay como un bastardeo, digámoslo así, al conurbano, y por supuesto que estamos muy lejos de eso. Al contrario, creemos que la integración entre áreas urbanas, conurbanas, metropolitanas con el interior, es justamente la solución para el desarrollo en la Argentina. Pero lo que está ocurriendo de esta migración constante termina generando los problemas estructurales imposibles de resolver en el conurbano, que terminan, obviamente, en cualquier especialista, y no hace falta ser ningún especialista, en seguridad ciudadana o en violencia urbana, te va a decir que la causa fundamental del aumento de la violencia urbana tiene que ver con la hiperpoblación en pequeñas superficies. Y esa hiperpoblación se da muchísimo por el desarraigo. Todos los que viven en el conurbano, o los que conocemos muy bien el conurbano, sabemos qué cantidad de familias del interior se han radicado en las zonas del conurbano, justamente buscando esas posibilidades. Desde hace varias décadas, cuando arrancó aquel proceso industrializador, donde el peronismo tuvo mucho que ver, pero ya luego sin tener nosotros la creatividad, la mirada suficiente como para iniciar una nueva etapa, que es la que nosotros estamos proponiendo desde el Movimiento Arraigo. Esto como aclaración absolutamente central. Y yendo a tu pregunta, no pretendo entrar en un debate, pero sí comparto mi reflexión relativa, por supuesto. Yo observo que hay una inteligencia de Cambiemos en forzar aquello que nosotros hacemos un gran esfuerzo por no hacerlo, aunque sea engañosa, pero los que militamos en el interior lo hemos palpitado y lo estudiamos con la inteligencia que lo hace. Se ve que eso no es espontáneo,
y que está muy profundamente trabajado y pensado, la agenda que se lleva al interior, que es una agenda justamente de cercanía, una agenda antipolítica, una agenda de el buen vecino, una agenda donde los grandes temas están ausentes, donde yo me ocupo del alumbrado, barrido y limpieza y lo demás le toca a que está en nación y en provincia. Es una agenda antigua, pero local, pero sin el roce o el daño que te puede provocar asumir una posición de convicción, de jugar desde lo local hacia lo provincial, nacional e incluso internacional, que es lo que nosotros hicimos en San Antonio de Areco y nos fue exitoso, porque fue el primer gobierno peronista en la historia de San Antonio de Areco que gobernó 2 mandatos seguidos. Nunca antes había sucedido. De hecho, nunca ningún intendente peronista pudo finalizar su mandato completo de 4 años. Una hostilidad bastante fuerte, ideológica, histórica, cultural, hacia movimientos populares. Y mucho más cuando son firmes en sus posiciones y en las políticas públicas. No quiero ahora entrar en detalle de cuáles fueron. Pero sí observo que en su diseño electoral, por ejemplo, el rol de los actores del interior en Cambiemos es inmenso. Observemos el rol que está teniendo en este momento Gerardo Morales, gobernador de una de las provincias límite de la extensión del país, como es Jujuy. Y recuerdo siempre con una enorme envidia que nosotros en el 2015 cerramos la campaña en La Matanza y Macri cerró la campaña en la quebrada de Humahuaca, en plena fiesta de la Pachamama, obviamente, armada al efecto. Fue extraordinario. La foto esa primera plana fue categórica en cuanto al relato que cada uno quería exponer. Un candidato central para el triunfo, para consolidar el triunfo de Cambiemos en esta última elección fue Facundo Manes. Facundo Manes es un dirigente del interior. Todo su discurso está basado en el sentimiento del joven del interior, que se formó en la escuela, que se acuerda de sus maestras, del jardín, de la primaria, de la secundaria, siempre público, porque en el interior todo es público, ese es un valor inmenso que hay que subrayar, prácticamente lo privado no existe, y además también prácticamente todo es local, del Estado local, salvo las escuelas provinciales, recién hablábamos, ni los sistemas de salud. Y él hace todo su relato en el ascenso social, prácticamente un discurso peronista. Me esforcé, mi viejo dedicó su vida a que yo pudiera irme a estudiar, me tuve que desarraigar, me fui a estudiar medicina y fui exitoso. Bueno, y meten la meritocracia, pero al mismo tiempo meten la cuestión del desarraigo. Sí juegan entre una agenda de sentimiento del interior muy efectiva, más bien conservadora, pero propia del interior, ni hablar en cuanto a sus aliados en el sector productivo, y al relato que hacen de que nosotros somos enemigos de la producción, y el relato que nosotros mismos hacemos de que somos enemigos de la producción, y el relato que nosotros mismos hacemos de que somos enemigos del interior, porque el interior es la mesa de enlace. Al mismo tiempo, con eso, hacen un juego extraordinario de seducción del conurbano que siempre, en algunos casos, primer cordón, algunos barrios característicos como podría ser Aedo o Ramos Mejía, por decir 2 ejemplos, esa inclinación a parecerse un poco al porteño, ¿no? a la vida del porteño, que está todo más prolijo, que hay mayor ingreso, obras faraónicas, no hay calles rotas. Entonces, ¿qué hacen? Exportan a dirigentes de primera línea que pasaron por la ciudad de Buenos Aires a jugar en la provincia. Y tuvieron éxito. Lo tuvieron con Vidal y lo tuvieron con Santilli. 2 ex vicejefes de gobierno de la ciudad. Bueno, arman las internas, se matan, no tienen ningún problema en hacerlo, pero la mesa no se rompe nunca.
Hay dirigentes que están sentados ahí, como tendría que estar sentado en nuestra mesa, indudablemente, Coqui Capitanich. Coqui Capitanich es, a mi modo de ver, indudablemente la persona con mayor capacidad para liderar la Argentina que nosotros desde el peronismo imaginamos, pero por lejos, y además tiene una capacidad electoral irreprochable, y tiene una lealtad hacia la militancia única. Fue gobernador 2 veces de la provincia de Chaco, la dio vuelta. Después fue jefe de gabinete de Cristina en la última etapa, en un momento frágil de nuestro gobierno. Se fue muy vapuleado por los medios de comunicación. Se fue a pelear el municipio de Resistencia, la capital de la provincia, lo más antiperonista que te puedas imaginar. Lo ganó en el 2015, en el triunfo macrista. Y luego de eso, volvió a pelear para recuperar la provincia de Chaco. Ahora en la PASO perdió por 12 puntos y la recuperó en las generales. Pero además fue senador nacional y fue presidente de la Comisión de Presupuesto durante mucho tiempo. Un hombre que entiende perfectamente la Argentina federal. Los gobernadores del NEA y del NOA, nuestros y de la oposición, lo eligieron como representante del Norte Grande para ir a llevar las discusiones sobre las distorsiones entre el interior y el AMBA a la mesa del gobierno nacional. Coqui no está sentado en una mesa de discusión, de diseño, de definiciones, de estrategia del Frente de Todos. No está Coqui en esa mesa. No hay ningún gobernador nuestro en esa mesa. Esta es la razón por la cual ellos tienen mayor potencia que nosotros en el interior, inexplicablemente, pero no es tanto por la virtud de ellos, sino por el defecto nuestro. Que hacemos esfuerzos siderales para cada vez parecernos más a un partido vecinalista del AMBA que a un movimiento nacional y federal. Muy bien, Alejo, creo que estaba anotado. Paco, no sé vos cómo estás de tiempo, si tenés 10 minutitos más. Le doy la palabra a Alejo, si está por ahí. Bueno, ahí hago la pregunta por acá porque estoy sin voz. Me dice, ¿qué razones se te ocurren del distanciamiento del interior del peronismo? Se me ocurre que la narrativa del campo versus kirchnerismo en el 2009 puede ser importante, pero me gustaría escuchar tu reflexión. Absolutamente, absolutamente. Yo fui candidato a concejal en el 2009 y estuve en primera línea en todos los actos y convocatorias que hizo Néstor en ese momento de profunda efervescencia para defender la 125. Fue un momento algunos dicen de nacimiento, puede ser, pero sin duda de consolidación de este ciclo de gobiernos peronistas, una marca profundísima, que la reivindico completamente. También reivindico la mirada enorme que tuvo Néstor Kirchner, que tuvo Cristina, de llevar la discusión, el debate al Parlamento con las modificaciones necesarias como para que eso pudiera consolidarse, y de hecho en la Cámara de Diputados salió aprobada con acompañamiento de sectores de la oposición. El titular del bloque era el Chivo Rossi, un hombre del interior, Santa Fe, que conocía perfectamente cuáles eran las modificaciones y la segmentación que había que hacer, que perfectamente se hizo. Lamentablemente después pasó, cuando se veía que íbamos a consolidar un triunfo institucional, además, mostrando capacidad de comprensión y de ceder, no hubo otra que prender fuego las velas, y pasó lo que pasó con Cobos. Pero por supuesto que la discusión de la redistribución de la riqueza es una bandera central. Lo que no puede pasar es que hayamos convertido eso en prácticamente la única contienda que existe, y además, obviamente, apoyado esto estratégicamente por la oposición y todos los sectores de poder que forman parte del antiperonismo. Se ha instalado que nuestro adversario es el interior. Pasamos
de una discusión de redistribución de riqueza a un modelo que no supimos explicar ni construir un relato, más bien hicimos lo posible para consolidarlo, de discusión entre el conurbano y el interior, donde identificamos al interior con la mesa de enlace. Y quitamos a todo el resto de los jugadores de la mesa. Los comerciantes, los pequeños productores, las organizaciones rurales que no son la mesa de enlace, los prestadores turísticos, culturales, los empleados municipales, las familias, los que quieren acceder a la vivienda, los que quieren producir localmente, los que quieren, los industriales locales. Todo eso lo sacamos. Bueno, y durante mucho tiempo lo sacamos. El 2009 hasta hoy pasaron 12 años, 13, y no pudimos modificar ese contexto. Bueno, es hora que empecemos a entender que esa no es la Argentina, y no es la Argentina que el peronismo pretende, y tampoco significa poner en riesgo lo que nosotros creemos que tiene un valor inmenso, que es la redistribución de la riqueza. De hecho, bueno, las retenciones forman parte de un profundo debate en este momento, no para quitarlos, sino para ver de qué manera se mejora su implementación para el fortalecimiento de las economías regionales, pero no hay mejor política de redistribución, además de la riqueza, que la redistribución del Estado, ¿no? De obras, de oportunidades, de acceso a derechos, de población, discusión que no hemos dado. Fue solamente la discusión de redistribución de riqueza, perfecto, pero como es solamente eso, caemos en la trampa a la cual nos llevan nuestros adversarios, que es enemistarnos con el interior, justamente porque no hemos construido la agenda profunda del interior. La agenda que en 10 años nos permita mostrar una cifra que diga, miren cómo se cambió la conformación poblacional de la Argentina. Miren cómo no solo frenamos el desarraigo y la migración del interior a las grandes ciudades, sino que la dimos vuelta. Bueno, última, Martín, ahí vamos cerrando ya, así lo liberamos a Paco. Martín, te pido que seas breve y cerramos ya la charla de hoy. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Leo, por la invitación. Gracias, Paco, por estar en este Zoom brindándote. Yo soy Martín, vivo en Capital Federal, milito para Social 21 La Tendencia. De todos lo que nombraste vos, que abriste un abanico de temas impresionantes, que son todos los temas que tenemos pendientes como peronistas. Tenemos 3 proyectos de ley en estado parlamentario que contemplan prácticamente todo lo que hablaste. Me voy a permitir, si a vos te parece, por intermedio de Leo, hacértelo llegar. Aparte de eso, acabamos de construir un plan de vivienda que tiene una lógica completamente diferente a la del mercado. La construimos con los compañeros de Social 21 y obviamente está el programa hecho para presentarlo si nos invitás al municipio, a tu localidad. Te lo vamos a hacer llegar antes para que lo analices, para que lo veas. Quiero ser breve para no robarte más tiempo, pero a mí me parece que el Zoom pasado hablábamos con Marcelo Koenig, hablábamos de que el peronismo será revolucionario, no será nada. Y la revolución se construye de cara al pueblo, cumpliendo las necesidades del pueblo y con el pueblo. Y nosotros tenemos todos esos proyectos construidos para ir en avance. Nosotros sentimos que el pueblo quiere ir en avance y que muchas veces los dirigentes políticos no están a la altura de las circunstancias. Por supuesto que no estoy hablando de todos los dirigentes, sino
sería injusto. Bueno, quiero cerrar esta exposición mía agradeciéndote nuevamente, agradeciéndole a las compañeras y los compañeros que participaron del Zoom, y bueno, nos ponemos a disposición de Social 21 para brindarte todos los proyectos que tenemos que van en la misma línea exacta que planteas vos. Así que bueno, te mando un abrazo grande a todas las compañeras, a todos los compañeros, muchas gracias. Bueno, perfecto, Martín. Obviamente, Leo, pasarle mi contacto a Martín y a quien lo quiera para bueno, seguir en sintonía y por supuesto, aprovechar la militancia que cada uno de nosotros hacemos para construir el liderazgo que necesita el peronismo, que necesita nuestro movimiento, para que no se transforme en prácticamente irreversible el resultado en la próxima elección. Es clave que comprendamos que tenemos que generar una nueva épica, una verdadera y nueva narrativa, totalmente novedosa, sustancial, que tenga que ver con nuestra historia, con nuestra costumbre, con nuestra cultura, con nuestro territorio, con nuestras comunidades, que se sientan integradas y comenzar un nuevo ciclo para el peronismo en la Argentina. Porque eso es lo que va a permitir que este siglo equilibre lo que pasó anteriormente, donde el sistema terminó estando, obviamente, inclinado en favor de todo aquello que se da de patadas con la mirada que nosotros tenemos de desarrollo, del hombre en el centro de la agenda, de un proyecto peronista y humanista, federal, regional, americanista. Bueno, todo eso es imprescindible, además de lo discursivo y teórico que tanto nos gusta, llevarlo a la agenda concreta de la vida de las personas que viven en cada una de las casas, de los barrios, de los pueblos. Esa ética es clave para el peronismo. Los mejores momentos de la historia del peronismo partieron y se iniciaron desde ahí. Y eso es lo que está faltando, enormemente está faltando, y hay que reconstruirlo. Así que el intercambio de proyectos y de experiencia, más que bienvenido, y por supuesto los encuentros personales, mejor aún. Gracias, muchas gracias, Leo, muchas gracias a tu organización y a todos los que se tomaron este tiempito para conversar entre nosotros. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Paco. Un aplauso para todos, para todas y para Paco. Y bueno, nos vemos el próximo jueves, el último encuentro. Paco, esto que también queda grabado, se reproduce mucho durante la semana. Hay mucha gente que lo ve, muchos compañeros que están interesados en ver de qué se trata la charla. Pero bueno, este ciclo está pensado justamente para el debate, para polemizar, pero siempre pensando en que nuestro aporte a la política es la reflexión y la mirada crítica. Gracias, Paco, porque esta vez te toca a vos. Un abrazo grande a todos.